Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Transfundiendo Historias, el podcast que busca entender la historia detrás de la historia. Había yo inventado todo un choro de qué es lo que buscaba hacer el podcast, pero al final de cuentas dije, es que la realidad, lo padre es conocer la historia detrás de ese caso, de esa leyenda o de esa gran suceso que cambia la vida de personas. Y pues no solamente se trata de glorificar, en este caso, a donantes de sangre, a sobrevivientes, a activistas, voluntarios, médicos, químicos, gente que tiene algo que compartir, pero pues también hay que conocer lo que hay más allá, sobre todo para que tú que estás escuchando el podcast te des cuenta que en cualquier momento tú puedes ir directamente al mismo camino de esas personas. Tú puedes también ser alguien que pueda cambiar. Y en este primer programa, la verdad, quise hacerlo con manteles largos porque tenemos a una invitada muy especial que tengo varias cosas que confesar antes de empezar la entrevista, pero prácticamente ella cumplió todos los perfiles que acabo de mencionar ahorita en la introducción. Ella casi cubre todos, entonces por eso es que la quise invitar. Anaí Thompson, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, hola, Katz, qué gusto estar por aquí otra vez platicando con my brothers, que tanto quiero. A tus órdenes, my Excelente. friend, aquí estamos. Dice otra vez, porque siempre que queremos hacer alguna campaña o algo, vamos con Anaí para que nos apoye, pero pues encantados de verdad, porque sé que No, tienes mucho que contar, no, mucho que son, contar. son mis hijos postizos, hombre. A mí me dicen rana, yo brinco. Qué padre, qué padre. Y bueno, yo soy Aaron Katz, soy director de marketing y cofundador de Blooders. Estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con redes sociales y lo que ustedes ven en todo lo que acompaña a Blooders. Y bueno, antes de empezar, antes de que platiquemos con Anaí, quiero que vayas a YouTube. Bueno, no, primero ponle pause al podcast, no te lo vayas a perder. Ponle pausa al podcast y entra a YouTube y busca el video por personas como tú. Es X, que no sé por qué en aquel entonces pensamos que ponerle X iba a ser más innovador, pero pues fue algo confuso para algunas personas. Es X personas como tú, o sea, por personas como tú, video mundial del donante de Blooders, que es del 2018, si no me equivoco, fue cuando lo 2018. grabamos. Y escucha la parte donde una señora que aparece ahí en el video dice, donde dice, hace 20 años fue diagnosticada con cáncer gástrico. Por mucha atención, porque es precisamente ella la que nos está acompañando. Ve a ver el video y ahorita te espero para que lo escuches y regresamos. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste el video? Bueno, pues ahí te van las primeras cosas que quiero confesarte, Ney. Son ya Cuéntame, entrando a confesiones matonas. cuéntame, La, cuéntame, a ver si le perdono los pecados, chavo. la primera es que si vieron el video, está muy resumido lo que Anaí nos contó en esa grabación. Obviamente lo que pasó en su vida, porque pues Anaí es sobreviviente de cáncer 2 veces. Y no solo conforme con eso, no solamente con haber salido adelante con la puerta grande, dice, quiero ayudar a más personas a salir de lo que yo acabo de enfrentar. Entonces, de por sí es difícil sobrevivir a algo como el cáncer y todavía decir, tengo las fuerzas necesarias para seguirle metiendo trancazos a la vida, ¿no? Y bueno, regresando al video, la primera confesión es de que la mera verdad nunca me había tocado estar en un lugar donde estuviera tanta gente con, no sé cómo decirlo, lo voy a decir así corrientemente, ¿no? Tanto líquido nasal transcurriendo al mismo tiempo. Había mucha gente que estaba llorando en la Todos grabación, lloraban. Sí. todos estaban llorando y llorando, mis compañeros, los de producción, los de grabación. Y yo sentí como que hasta cierto recelo cuando vi el video. Obviamente tenía que estar editado por temas de viralización, tenía que estar corto para que se pudiera mover, pero fue de que no manches, o sea, tanto que se contó, obviamente refleja lo más interesante, pero lo más importante para propósitos del video, pero no sabes lo difícil que fue para mí aguantarme mientras estaban grabando. Y me imagino para ti también, ¿no? Que No, estuviste yo no me con... aguanté, yo chillé desde que empecé hasta que salí, Sí. porque al final del día mueves muchas cosas, ¿no? O sea, cuando hablas de tu historia, muchas veces uno piensa que tiene todo superado,
hasta que te vuelves a poner contra un espejo, y en ese caso pues éramos bastantes, o sea, éramos muchas personas que habíamos conectado con historias muy similares. Entonces, cuando escuchas la historia del otro, dices, híjole, es que lo mío no fue nada, ¿no? O sea, lo mío no fue nada, y entonces dices, qué padre que tengo la oportunidad de estar aquí pudiendo compartir esto, porque si hoy día tengo la oportunidad de poder vivir a través de las historias de ellos un factor de agradecimiento en mi vida, pues ya valió la pena, ya valió la pena. Pero sí, yo creo que lloramos todos, o sea, lloraba el camarógrafo, lloraba el donante, lloraba el receptor, todos, Aaron, todos. Fue una experiencia increíble. Bastante, bastante. Bueno, y la segunda confesión, yo estuve recientemente en la plática de la presentación de tu libro y mencionabas que tu abuelo estuvo involucrado por ahí en temas de la persecución de los judíos, ¿no? En Europa. Y fíjate que yo también tengo familiares que estuvieron por ahí en esos eventos tan amargos. Y luego sentir clic de que me identifico, ¿no? De tener a alguien así. Desgraciadamente yo no los he tenido tan cerca como creo que tú tuviste con tu abuelo, que ahorita vamos a platicar de eso, pero está padre. De hecho, ahorita yo me estoy comprometiendo a rastrear todo ese árbol genealógico, porque mi abuelo estuvo perdido 6 años en algún lado del mundo, no sabemos dónde, y quiero saber dónde anduvo, ¿no? Entonces tiene cosas interesantes. Y la última confesión, yo a Anaí la conozco obviamente por Blooders, y obviamente no recuerdo exactamente cuándo fue el momento que supe de ti, pero dije, esta mujer impone, esta persona es alguien que si me dice, ve y tráeme un six de limonada, yo regreso con hielos y con todo, porque es alguien que se ve que es líder con los pantalones bien puestos. Y es que yo vengo mi mamá también es una persona de mucho carácter, entonces estoy acostumbrado a estar rodeado de mujeres con carácter, o sea, con gente que si te dice, esto es por tu bien, yo no lo voy a dudar. Y contigo me pasó eso, ¿no? Yo obviamente cuando te conocí en persona dije, wow, es sin duda una mujer que tiene mucho que decir y muy fácil de convencer. Esa era mi tercera confesión. Eso dijo mi marido un día también, fíjate, dijo que también había que lo convencí rápido. ¿Qué onda? ¿Quieres ser mi novio? ¿Qué? Órale, sí. Casi le propuse matrimonio. Yo estaba segura que ahí era donde queríamos estar. Ahorita vamos para allá, no te me adelantes, ahorita vamos para allá. Nada. Como les menciono, la idea pues es conocer la historia de Anaí, pero pues más que nada su vida, porque pues yo sé que en algún punto de lo que nos voy a contar Anaí va a haber más de una persona que va a decir, oye, yo también tuve una infancia así, yo también tuve unos padres así, y con eso me gustaría empezar. Platícame, Anaí, primero tus papás, o sea, yo más o menos ya tengo una idea por lo que he leído en tu libro, pero quiero que nos platiques más que nada a la audiencia, cómo eran tus papás, porque yo sé que de ahí mucho desembocó en ti, pero pues algo que me quieres platicar de ellos dos. Mis papás, bueno, yo soy un híbrido medio curioso, ¿no? Porque mi mamá viene de una raíz sumamente conservadora. Ella es de un pueblito hermoso que está en la zona de los Altos de Jalisco, en donde pues las costumbres son muy arraigadas, ¿no? O sea, todavía se le habla de usted a los papás, no podías, por ejemplo, fumar enfrente de ellos, o cállate, decir una palabrota era una cosa del demonio, y imagínate, pues cuando naces sin filtro, o sea, sin esa membrana que cubre la lengua con el cerebro y se te salen como si fueran palomitas en microondas, pues siempre el conflicto era latente, ¿no? Porque mi mamá trataba dentro de una cultura de matriarcado, pues de poner las cosas sobre una línea. Pero mi papá Perdón, ¿tú le hablabas de usted a tu mamá? No, yo no, o sea, curiosamente yo no, pero mi mamá sí le hablaba de usted a su mamá o sea, todos mis primos, a los hermanos de mi mamá siempre le hablaron, era, oiga, papá sube y oiga, mamá baja, y a mí eso se me decía como que, a ver, o sea, yo estuve dentro de la panza de esa señora, como, ¿por qué le tengo que hablar de usted? ¿Sí me cachas? Entonces, sí. De repente era muy complicado viniendo de una familia tan grande, la familia de mi mamá somos más de 250 miembros, entonces, caray. Todos eran como muy respetuosos de las costumbres, de las tradiciones,
y pues por alguna razón a mí me salió el pelaje negro, pues, o sea, me salió la oveja negra, entonces iba totalmente en contra de lo que la regla marcaba, ¿no? Y más en un lugar tan pequeño, porque ya sabes, ¿no? Pueblo chico de infierno grande, dicen por ahí, y pues yo me encargaba de hacerme el infierno sola. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera mi papá es un alma libre, o sea, mi papá nació como para romper cualquier tipo de esquema. Y fue un hombre que a los 17 años, en señal de rebeldía, cuando su padre lo quiso poner a trabajar o a estudiar, dijo, pues, ¿sabes qué? Ni estudio ni trabajo. Y agarró una maleta y se fue pues a la aventura. A los 17 años llega a Canadá, 17. migración lo quiere agarrar y el señor, o sea, a él le dijeron, tú tienes que salir del país en tantas semanas, pero no le dijeron para dónde, no le dijeron si hacia arriba o hacia abajo, entonces él se va a Canadá. Y estando en Canadá, discurre que se avienta a las cataratas del Niágara para llegar a Canadá y logra cruzarlas nadando. Wow. Esto marca a mi papá de manera muy importante. Siempre fue un hombre que le gustó la aventura, un hombre muy recio, muy fuerte. Él es de origen danés, entonces, pues su fisonomía, su complexión, me explico, lo mimetizaban de alguna manera en el entorno en el que se encontraba, pero aparte, mi papá era nieto de uno de los dirigentes de la Guerra Cristera. Entonces, pues, ¿cómo te diré? Como que esa sangre de lucha venía muy fuerte, ¿no? Y aparte, imagínate la combinación, pues la señora totalmente conservadora con el loco del pueblo aquel. Llegamos nosotros, nunca, no habíamos vivido en este pueblo de pequeñas, mi hermana y yo, de repente llegamos en la edad de la punzada y pues todas las miradas estaban puestas sobre ti, entonces era mucho más como ser la hija del loco que ser la hija de la monja, ¿no? Y pues elegí ser la hija del loco y en esa función de quitarme de encima todas estas presiones que luego a esa edad es muy complicado porque tienes un sentido de pertenencia muy importante, quieres ser aceptado por un grupo social, quieres Claro. tener amigos que te quieran como eres, y la verdad es que a mí no se me daba el pelo largo, ni se me daban las faldas, ni se me daban los tacones, ¿no? A mí se me daba el jean, se me daba la patineta, el caballo, la motocicleta, entonces les digo, yo traía un vato adentro, o sea, a mí nada más, alguien me puso chichis, pero yo las traía de adorno, porque todo lo demás tenía que ver con otro tipo de cosas, entonces así fue mi infancia, ¿no? Fue una ambivalencia conveniente en algunas ocasiones, Aarón, en otras muy complicado, porque finalmente cuando eliges ir en contra de los sistemas y cuando eliges ir haciendo todo lo contrario a lo que te dicen que te va a poner en un riesgo, Sí. pues la verdad es que vives en medio de los riesgos, y vives en conflicto, ¿no? Sí. Me imagino que ha de ser bien complicado el hecho de de ser hija de dos corrientes completamente opuestas, ¿no? Porque no sabes a quién tomar como modelo, ¿no? O sea, no Así sabes es. si seguir al uno o al otro. Pero fíjate que está interesante porque desde ahorita yo ya siento también cierta similitud con mi infancia, porque mi papá también fue el rebelde de la familia, mi abuelo mandó a todos mis tíos a vivir a Israel, vivir y estudiar a Israel. Pero mi papá no quiso, mi papá dijo, yo estoy aquí muy bien en México, yo no tengo que ir a Israel. Y fue precisamente igual el rebelde de la familia. Y también, pues en esta familia conmigo, pues es algo así muy revuelto, ¿no? Pero, y ahora que mencionas esta idea de pertenecer, no me imagino cómo eras tú de pequeña, o sea, si eras muy traviesa. ¿Sabes qué? Que aparte de traviesa, era hiperactiva, siempre he sido hiperactiva, o sea, hiperactiva diagnosticada, ¿sí sabes? A mi mamá le decían, le dieron yo creo que una cantidad de diagnósticos porque nunca me pude estar en paz, o sea, era la típica escuincla que estaba trepada en el árbol, que brincaba en las camas, me explico que se metía abajo de o sea, me acuerdo, tenía yo un tío que tenía un jeep, un safari, y tenía un tirón, ¿sabes? En la parte de atrás. Entonces, el hit era amarrar un lazo a una patineta y cuando mi tío arrancaba el coche, nosotros la onda era salir volando con la patineta a ver a dónde caíamos. Entonces, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Toda la vida fui gente a mí el campo, la naturaleza es algo que siempre me ha llamado. O sea, si a mí me dices playa o cerro, pues cerro, 100,000 veces. Y ese contacto con la naturaleza me permite ser
estar y llegar a mí. Entonces, cuando tenía la oportunidad de que quería hacer cosas diferentes, pues me mandaban al cerro en señal de castigo y era pues muy conveniente, ¿no? O sea, era como que váyase sola. Entonces, para mí representaba estos espacios de asentamiento. Efectivamente, era complicado crecer en medio de los dos, pero era todavía más complicado porque yo solamente tengo una hermana que adoro, pero le llevo muchos años. Entonces, cuando mi hermana nació, mi hermana cubría con el estándar de mi mamá, ¿sí me explico? O sea, mi hermana era una niña muy prudente, era una niña muy aplicada, era una niña muy, ¿cómo te diré? Pues que hacía las cosas siempre correctamente. Entonces, pues mi papá tuvo que agarrar a Anaí y pues la convirtió en otro más, o sea, la convirtió en su hijo. Entonces, no le tenía miedo a nada. Y cuando no le tienes miedo a nada, pues te metes en bronca y media que no tienes que meterte, ¿no? Ya cuando estás a esta edad que tengo, ya lo entiendes, y ahora que tengo hijas, más, pero en ese momento, bueno, pues era lo que la vida te ofrecía y había que tomarlo. Claro, y me imagino que aquí, pues es clásico, ¿no? O sea, cada hermana agarra un lado. Me imagino que tu hermana era la consentida de tu mamá y tú la de tu papá, o sea, a lo que estoy entendiendo. O no No, consentida, fíjate, sino que la rogaban por eso, ¿no? no, mis papás siempre fueron muy claros, ¿no? O sea, mis papás siempre fueron muy claros, tenemos un corazón, lo tenemos partido en dos y no puede funcionar un lado de mi corazón como funciona el otro. Entonces, creo que ninguna de las dos nunca nos sentimos la consentida de uno o de otro. Sí nos identificábamos más, efectivamente, yo con mi papá y mi hermana con mi mamá, pero luego la vida te va dando giros, ¿no? Y ahora es al revés, ahora a esta edad, cuando empezamos a empatar, historias, experiencias, cuando ya dejas de ser la niña o dejas de ser la adolescente rebelde y te conviertes en la mamá o en la mujer que de repente más de una vez te sorprendes haciendo las cosas que hace tu madre o te sorprende darte cuenta que pues ni tu mamá era tan diferente a lo que tú eres, ni hacía las cosas tan mal como tú pensabas, ¿no? Entonces empieza a volverse tu mamá uno de tus seres más allegados, más apegados y además una guía que al final del día, por cuestiones de la vida, a mí no me tocó estar con ellos en una etapa de adolescencia, me portaba tan mal que un día mi mamá me dijo, estas son mis reglas, si tú no las quieres y tú no puedes vivir con ellas, la puerta está abierta. Y pues cuando tienes 13 años y te dicen eso y no te gustaba estudiar porque aparte se me daba la escuela, o sea, de verdad era alguien a quien la escuela se le daba muy fácil, o sea, yo no necesitaba estudiar, pero el hecho de que tuviera que seguir órdenes me generaba mucho conflicto, ¿no? Entonces de repente mi mamá llegó a un punto en el que dijo, yo hasta aquí llegué contigo, quieres libertad, la tienes, y creo que fue el regalo más grande que me hizo. En ese momento me dolió mucho, en ese momento, y quizá muchos años, te puedo decir que incluso ese cáncer gástrico del que hemos platicado tanto, tuvo mucho que ver emocionalmente con esa forma en la que yo sentí ese desapego tan abrupto por parte de mi madre, pero mi madre me conocía mejor que nadie, ¿no? Y mi madre sabía que no, yo no era alguien que iba a poder mantener encerrado, ni era alguien que iba a poderle quitar la libertad de ninguna manera, entonces decidió dármela, pero pues yo estaba loca, pero no estaba taruga, ¿no? Entonces, pues no me fui a la calle, yo me fui con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era un hombre en ese tiempo que pues, me llevaba bastantes años, me llevaba 80 años, pero fue un hombre que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial de una manera muy gruesa, muy fuerte, ¿no? Su padre muere durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos te lo platiqué el día de la presentación, ellos vivían en la parte sur de Dinamarca, en la frontera con Alemania, y durante la ocupación nazi, pues los nazis tomaban a las mujeres como cunas de incubación, o sea, como conejas, para mantener las razas arias. Mi hermano, al ser el mayor de su familia y tener tantas hermanas, pues la bisabuela, después de haber perdido a su marido a manos del ejército nazi, decide entregarle al hijo menor a cambio de las 7 hermanas de mi abuelo. Entonces, este muchacho se recluta como nazi bajo esta ideología y este señor le tocó ver y hacer muchas cosas que no quiso hacer nunca, ¿no? Y al final del día,
mi abuelo tiene que salir de Copenhague y pues atraviesa una serie de aventuras. Entonces era un hombre al que no le veías la cara, no le contabas las muelas. Entonces llega una mocosa de 13 años a su casa. ¿Qué crees, abuelo? Me corrió mi mamá. El viejito se moría de risa. Y el día que yo llego a su casa, me regala, él tiene una fábrica de lácteos, él produce lácteo artesanal europeo, y siempre te solía tener el mejor queso en su casa, ¿no? El que él maduraba personalmente, el que podías embarrar en el pan riquísimo. Entonces, llego yo a casa de mi abuelo y ya tenía el mejor quesito con el mejor cafecito, y no se preocupe, no se preocupe. Y ándale, que el día siguiente me levanta a las 4 de la mañana con un vaso de agua fría en la cara. Y pues mi chava, en esta casa, yo ya acabé de educar a 6, usted no es responsabilidad mía, con mucho gusto le voy a dar techo, le voy a dar comida, le voy a dar pues un lugar donde está, pero aquí todo cuesta. Y pues usted no sabe hacer nada, ¿verdad? O sea, usted está en primero de secundaria, nadie le va Y a no pagar quiso, por lo que sabe hacer. no quiso seguir Entonces, estudiando. y pues no quiere estudiar porque pues para usted es muy fácil, usted todo lo sabe, pues se va conmigo a la cremería. Y si te confieso, de entrada me encantó la idea, porque yo dije, ches, o sea, ya no voy a estudiar. Y ándale que llego a la cremería y el viejito ya me tenía unas botas de plástico con un overol, y el primer instrumento que me da para trabajar es un trinche, un tenedor de estos para paja, con una Ajá. carretilla. Por supuesto que en la cremería había equipo para limpiar establos, ¿no? Pero pues ese día el equipo para limpiar establos se llamaban ahí. Y entro yo a aquel establo y había caca. O sea, lo único que había en ese establo era caca. O sea, le decía yo, abuelo, pero es que soy tu nieta. Y se botaba de risa y me decía, pues, ¿por qué Desde tiene abajo, prácticamente, desde ¿no? Se abajo? puso O sea, desde me abajo. dijo, usted va a aprender quiere llegar a algo, aprenda a hacer todo el proceso. Y pues como la niña era medio orgullosa, pues se puso a limpiar caca. Entonces fueron 6 meses levantando y luego vaciado, porque pues tú limpiabas 1 kilo de caca, llegaba la vaca y te tiraba otros 10, ¿no? Entonces, conforme pasaban los días tenías que trabajar más y más. Ahora yo era una mujer de 97 kilos, o sea, era muy gorda, muy gorda. Entonces, creo que esa gordura tenía mucho que ver con esta sensación de nunca encajar, ¿sabes? De ser diferente, de no ir bajo los protocolos o los paradigmas que la sociedad marcaba en ese tiempo. Impone, ajá. Exacto, entonces pues yo me dediqué a comer porque la comida pues nadie te dice, nadie te la niega, ¿no? Era lo único que nadie te negaba. Entonces, cuando llego aquí y empiezo a trabajar, pues empecé a perder peso, me explico, pero empiezo a tener contacto con la gente, con la gente, no esa gente con la que uno quiere quedar bien en esa edad. Empecé a tener contacto con gente que no tenía nada. O sea, yo tenía un techo donde dormir, ¿sabes? Yo tenía comida caliente, yo tenía una familia, yo tenía la seguridad de que si me pasaba algo, alguien iba a levantar la mano por mí. Y pues mi abuelo no me daba dinero para comer, o sea, yo tenía que terminar mi jornada para darme dinero, entonces pues o pagaba la cama y la ropita planchada y la comida en casa de la abuela, o pagaba el desayuno en la cremería. Y esta gente, teniendo tan escasos recursos, siempre se aseguraban de que yo comiera, ¿no? Híjole, hasta me emociona y ahora la que va a chillar soy yo porque esa gente siempre, la gente más sencilla, la gente más humilde, es la que me acogió, me hizo sentir importante, me hizo entender que no hay esfuerzo pequeño y que alguien lo ve, ¿sabes? O sea, pueden estarlo viendo tu mamá, pueden estarlo viendo tu papá, pueden estarlo viendo la sociedad en la que quieres entrar, pero esa gente que realmente te ve y realmente ve lo que te esfuerzas, esa gente te lo compensa con mucho cariño. Y en esa edad, pues lo que uno necesitaba era cariño, ¿no? Era aceptación. Ellos fueron quienes me lo dieron. Oye, pero, y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor está de más, pero es que la verdad en este mundo hay de todo. O sea, hay gente que vive en una burbujita, sobre todo por la sociedad en la que viven, que a veces viven en las zonas más prestigiadas de una ciudad y no saben que hay gente que es capaz de vivir en una casa de cartón, o gente que en realidad no les alcanza ni para un transporte público. O sea, no tiene esa conciencia. ¿Cómo fue tu acercamiento a estas personas? O sea, ¿tú te sorprendiste o ya sabías que existía gente de todo tipo de clase social? O sea, ¿cómo fue ese acercamiento tuyo? Porque tú Mira, dices, wow.
No, mi familia siempre fueron gente que tenía cierta posición en el lugar donde vivía y mi papá era alguien que pues por su naturaleza y por el trabajo que desempeñaba era alguien conocido, ¿no? Entonces, el medio en el que yo me desarrollaba siempre era un medio como muy seguro, pero al final del día mi madre era muy clara en que la oportunidad entre, perdón, la diferencia entre un ser humano y otro era solo una oportunidad. Y ahí de nosotros donde le levantáramos la voz a una persona que nos apoyara con el servicio en la casa, o hay de nosotros donde viéramos a alguien en la calle y no le cediéramos el paso. O sea, creo que en esa parte mi mamá hizo un trabajo impecable, ¿no? Porque si a nosotros se nos ocurría incluso hablar mal de alguien, porque es muy común que dentro de un medio donde nada falta, de repente vemos chiquitos y orejones a otras personas, ¿no? Y mi madre era al contrario, ¿no? Era, usted va y se baja del coche y ayuda a atravesar a esa señora. Ay, mamá, es que me van a ver, pues a usted que le valga madre, usted va y se baja, porque si no, Sí. la que la va a atravesar de los pelos voy a ser yo, ¿no? Entonces, a mí me quedaba muy clara esa parte. Y eso, Aarón, fíjate que curiosamente fue lo que me hizo conectar mucho con la gente, ¿no? Que hoy día te puedo decir, ha sido realmente la clave de la felicidad para mí. El poder tener tanta gente, perdón, cerca, en donde ya no vemos si tiene o no tiene, ¿sabes? O sea, ya vemos corazones, ya vemos almas. Ya no Claro. nos importa si van a poder o no van a poner, sino cómo le voy a hacer para que él pueda, ¿no? Ujú. Perdón, Sí, déjame tomar un y adelante, adelante. No, y la verdad creo que eso es de las mejores maneras de enriquecerse, porque yo también puedo presumir que tengo unos padres igual que trataban de inculcarme eso, ¿no? O sea, no veas al niño hijo del albañil que está arreglando la casa, no lo veas diferente a tu amiguito con el que te juntas para jugar Nintendo en casa de él, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. A lo mejor él no tiene la misma posibilidad de jugar con los mismos juguetes, pero es un niño que va a aportarte alegría de otra manera, ¿no? Y eso claro, es la claro. mejor manera, yo creo, de las mejores maneras para poder enriquecerse. No, no, mi madre era ella preparaba el sándwich para la escuela y me mandaba otros dos y me dijo, va a haber una niña que hoy no lleva qué comer. Este sándwich no es tuyo. Por supuesto que a mí me encantaba comérmelos todos, ¿no? Hasta que de verdad un día se topó una niña así, un día se topó una niña así y entonces entendí que nunca nos sobra tanto, ¿sabes? O Claro, sea, más bien nunca nos sobra nada. Siempre todo lo que tenemos es para compartirse, porque si lo tenemos es por eso, ¿eh? O sea, sí. la gente que verdaderamente le va bien en la vida es gente que tiene la capacidad de dar lo que tiene y hasta lo que no tiene. Los que dan para que algo llegue, híjole, creo que viven con expectativas muy grandes y debe ser muy difícil, ¿no? Creo yo, creo. Sí, sí, y qué padre eso que hacía tu mamá de regalarte un lonche adicional por si alguien lo necesita. Eh, te me estás adelantando muchos temas, pero está excelente porque la verdad esto hace que fluya más fácil. Y bueno, entonces tú empiezas a trabajar casi desde los 13 años, ¿no? Ya estás moviéndote en el negocio de tu abuelo, Ya. que me imagino que era una persona bien, muy rígida porque viene de educación militar, ¿no? Ya. Entonces, y, No, bueno, él no era militar, él era hijo de granjeros, o sea, él era hijo ok, de granjeros, ok, era ok, gente de ok. mucho trabajo, ¿no? O sea, su Nomás hermano le fue el que se tocó llevaba los esa resultados. etapa. Ujú. Exacto, exacto, él era gente de mucho trabajo y no, o sea, más bien con él todo era metódico, o sea, todo tenía un orden, es decir, paso número uno, paso número dos, no te puedes brincar al paso número tres porque algo se va a tronar y tenía muy claros los tiempos, los movimientos que tenía que ejecutar, pero sobre todo tenía esta parte que a mí en lo personal siempre me ha marcado, lo que hagas, hazlo con calidad, haz lo correcto. No es lo más fácil, si sabes, o sea, él siempre nos decía, hacer lo correcto es lo más difícil que existe, pero cuando hagas lo correcto, las cosas van a salir bien. Si tú te vas por la izquierda, si agarras la línea curva, te vas a enfrentar a un problema. Entonces, haz lo correcto, sigue los pasos que tengas que seguir. Y así. Claro. De hecho, es que, y hoy en día que es tan fácil hacerlo no correcto, ¿no? O hacerlo lo que mejor te convenga. Pero bueno,
hay gente, aún hay gente como tú que tiene esa educación y que sabemos que hay que irnos por el lado bueno. Hay algo también que me interesaría saber, ahorita ya que estábamos hablando de tu marido, pero ¿cómo eras tú en el tema del amor? ¿Eras noviera? Yo, ¿Eras no, rompecorazones? era de moral distraída, pero fácil, fácil, no, bueno, pues es que hay cosas hermosas en el mundo, ¿sabes? Y a mí aparte se me daba, o sea, aparte no creas que era como que no me pelaban, ¿no? O sea, la verdad es que sí había momentos en los que mi mamá me tenía que hacer el paro entreteniéndome a uno porque yo estaba echando reja con el otro en abajo, entonces, y luego pues me llevaba la regañada y ya sabes, pero cuando llega Jaime a mi vida, híjole, mira, fíjate que uno tiene que ser muy cauteloso con lo que le pide al cielo o al universo, porque el universo es literal. Y te va a mandar lo que pidas, ¿sabes? Te va a mandar lo que pidas. Y yo le decía, mándame a alguien que me controle a ver si puede. Y tácatelas, que llega Jaime. Y llega Jaime, un ser humano lleno de amor, un ser humano paciente, no te quiero decirle, o sea, es el hombre más paciente del mundo, pero es el hombre más congruente que yo conozco. Es alguien que lo que dice que hace, lo hace y lo enseña, ¿sabes? Jaime no es alguien que se quede con nada, es alguien que lo que entiende y lo que puede compartir lo va a compartir sin empacho. Es alguien muy competitivo consigo mismo, pero no compite con las demás personas, compite con él para poder dar más. Cuando yo lo conocí, él era mi jefe. Entonces imagínate, ¿no? Mi primer trabajo formal, porque pues, había tenido muchas chambas, pues eran ahí chambas, pero ya cuando yo lo conozco era un trabajo formal, era una empresa transnacional, me da una orden y yo de mula voy y hago todo lo contrario y ese día yo con la intención de que pues, o me corrieran o me regañaran a ver qué pasaba, siempre tocando el límite y él se echa la culpa. Él absorbe la responsabilidad y dice, yo confío en ella, la responsabilidad es mía, ¿no? ¿Pero eso lo hizo ya con intenciones de interés o fue Nada, porque no, yo creo que no me soportaba, o sea, jefe? yo creo que no me soportaba, yo creo que desde el día uno, porque pues, me decía blanco y yo negro, ¿sí sabes? O sea, a mí las figuras de autoridad me generaban mucho conflicto. Entonces, como me llevaba muy bien con todas, era una maquiladora textil, entonces pues, estaba lleno de operadoras, en ese tiempo eran puras mujeres, y yo traía comal y metate con todas, ¿no? Entonces a mí me ayudaban a sacar la chamba no porque supiera, porque les caía bien, o sea, y él trataba de enseñarme mucho esta parte. De repente, un día me saca de la planta para entrenarme fuera de la planta porque entendió que ahí dentro no iba yo a poder hacer nada porque me la pasaba de pachanga. Y cuando me toca estar sola con él platicando en un entrenamiento y empiezo a escucharlo y empiezo a dimensionar todo lo que me estaba diciendo, no, bueno, yo ya estaba no enamorada de lo que le sigue. O sea, yo ya no veía más allá de mis narices. Esto nos llevó un año más o menos, nunca fuimos novios, la verdad es que siempre fuimos compañeros de trabajo, me iban a mandar a mí por parte de la planta, me empezó a ir muy bien, me explico, empecé a tener un crecimiento muy rápido, crecimiento, te repito, porque la gente me daba mucho soporte, no porque lo supiera, o sea, honestamente era porque la gente me ayudaba muchísimo. Entonces, me iban a mandar a mí fuera de la ciudad, entonces me dice, ¿sabes qué? Si te vas no nos volvemos a ver, nos casamos. Y yo así como que, yo pensé que me estaba cotorreando, ¿no? Entonces yo dije, sí, nos casamos. Teníamos 3 semanas realmente ya de estar hablando de otro tipo de cosas. Y de repente le dije, ándale, sí, nos casamos. Déjame decirte que yo tenía novio, o sea, yo tenía novio en ese tiempo. Entonces me dice, sí, nos casamos. Yo pensé que Eso era broma. ya lo leí en el libro, ¿eh? Para si quieren saber toda la historia, tienen que chutarse el libro Ah, sí, de tienen que Anaí para que vean chutársela. toda la parte. Sí, Pero, sí. híjole, es que cuando estás diciendo, es que la gente me ayudó. Yo creo que aquí hay que entender algo. Para que la gente te ayude, necesitas que tú también tengas cierto ángel y cierto carisma. Entonces, también mucha responsabilidad No, es si yo soy tuya. un bombón, no, es que es lo que tú no sabes. Tú te los ganaste, digo, eso hay que Sí, entenderlo sí. y hay que también asumir responsabilidad por eso, porque mucha gente cree que va a lograr sobresalir por sí solo en la vida. No es así, o sea, No, no es necesita así. estar con No, las mucho personas respeto. adecuadas. Ajá, con las No, personas y se adecuadas, ese necesita tipo de cosas. mucho Así respeto. O es. sea,
entender que cada persona desde su capacidad, no, efectivamente no todos tenemos el mismo tipo de preparación, hay quien tiene mucho más preparación que nosotros y hay que aprenderle, hay que pegársele porque esa gente nos enseña mucho. Hay gente que no tiene el mismo nivel de preparación, pero que tiene otras herramientas y cuando tú puedes ver en esas personas las herramientas y les ayudas a potencializarlas a partir de lo que tú sí conoces, se crea un equipo. Y cuando se crea el equipo de trabajo, en bola es más fácil. Yo siempre ha sido un lema, ¿no? O sea, si tú quieres ir solo, emprendiendo, trabajando, creando, te vas a Buena quedar ahí. suerte. Buena suerte, good luck, exactamente. Pero Te voy cuando a, te vas voy en a bola, contar, te voy a contar algo que a mí me pasó con uno de mis primeros trabajos ya que tuvieron que ver con marketing, porque yo estudié para diseñador gráfico. Estuve 6 años trabajando en la empresa de mi familia, pero algo totalmente distinto de mi carrera. Regreso a Monterrey y quise buscar trabajo de diseñador. La verdad es que era difícil porque ya habían pasado 6 años desde que me gradué y no tenía currículum. Entonces me topo con una persona que en aquel entonces era manager de una figura pública de aquí de Monterrey, de un piloto de carreras. Y en la entrevista me pongo a platicar con él y yo la verdad estaba muy emocionado porque pues ya estaba más o menos tocado con el tema de las carreras y lo que él quería hacer. Total, esta persona me ve tan emocionado que ni siquiera me pide currículum, no me pide portafolio, me dice, bueno, te voy a llamar después y pasa, no sé, una semana y me dice, estás contratado. O sea, ni siquiera vio mi currículum, no vio nada. Y años después nos hicimos buenos amigos y estábamos en una fiesta con otros compañeros y pues ya adentrado un poquito con algunas bebidas, le estaba platicando a otros chavos de que yo a este canijo lo contraté nomás por las ganas con las que me describió cómo quería entrar, o sea, cómo quería participar en la empresa. Ni siquiera vi currículums, ni siquiera vi nada, solamente fue por las ganas. Y así como dices tú, o sea, uno tiene que tener ciertas aptitudes y aunque a lo mejor muchas veces no tienes la experiencia necesaria, pero pues sí tienes las ganas y eso te ayuda con más personas a sobresalir, a aprender. Es y todo el totalmente mundo cierto. las tiene. O sea, Sí. lo interesante aquí es que lo que nos hace seres humanos padres es precisamente que nadie es igual a otro. Entonces, cuando tú puedes descubrir en otra persona algo que a ti te falta o que identificas porque lo tiene como tú, bueno, pues entonces potencializas, ¿no? Y creo que esa parte para mí siempre ha sido muy natural, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido entender muy bien a dónde quiere ir esa persona, qué puedo aportarle, pero sobre todo qué puedo aprender de él. Y creo que la clave aquí, Aaron, es qué puedo aprender de ti. Hace Claro. rato te platicaba, ustedes han sido como mis hijos cuando yo los conocía a Blooders. O sea, yo decía, es que yo necesitaba estos niños, ¿sí sabes? Yo necesitaba aprender de estos niños. Ha sido un camino de muchos retos, de muchos objetivos a veces no cumplidos, pero que al final del día siempre se está intentando por seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, esa constancia y ese aprender, te mantiene vivo y no te salen tantas arrugas, pues, digo, te llevo unos 30 años, pero no me veo tan ruca como estoy. Sí, sí, no, la verdad no. Antes de seguir con el tema de tu esposo, me llamó también la atención porque pues tú siendo una persona rebelde, de ir contra todo lo que, inclusive en una sociedad tan pequeña como vivir en un pueblito, bueno, pues sí, era como una ciudad muy pequeña, ¿no? Lagos donde vivías. ¿Cómo era el enfrentarte a lo que dirán, ¿no? Porque pues decías que eras una persona muy noviera, de varios a la vez, Ya me entonces, valía ¿cómo lo madre. O sea, hacías? pues lo que pasa es que ya tenías la reputación, pues, o sea, la verdad es que ya cuando dicen crea fama y échate a dormir, ¿no? ¿Mm? O sea, ya no había que preocuparse mucho por eso. La verdad es que yo creo que todos los seres humanos llegamos a un punto en la vida, Aaron, en la que lo que nos importa es estar bien nosotros mismos. Ah, sí, eso es a lo que O iba sea, precisamente. la verdad es que cada cabeza va a pensar lo que quiere pensar, cada persona va a poner sobre ti lo que proyecta desde sí mismo. Y cuando entiendes esa parte, entonces empiezas a disfrutar tu vida, o sea, empiezas a entender que lo que tienes es este momento. Hay personas a quienes les lleva mucho tiempo entender el momento presente. A mí me llevó muy poco tiempo, ¿sabes? A mí me quedó claro que planear a futuro no me garantizaba el día de mañana porque dadas las condiciones de mi existencia, pues yo no sabía si iba a llegar viva a la noche, ¿no?
Y el pasado, por lo general, dolía. Entonces, no había que centrarse mucho en el dolor. Creo que cuando logras pensar en lo que tú quieres para ti, empiezas a quererte, empiezas a protegerte a ti mismo sin esperar un juicio sobre otros, también dejas de generar juicios hacia otros, ¿sabes? Entonces, sí, tu ocupación más grande es tu persona. Y desde ahí, pues créeme que no, esa parte no me preocupaba ya tanto. Quizá a mi madre sí, a mí no, a mí no. Eso es lo ideal, tener bien en claro quién le debe preocupar y a quién no. Sí. Bueno, ya me quedó también muy claro cómo fue este encuentro con tu esposo, ¿no? O sea, que se fue dando en la relación y yo creo que también ahí te das cuenta de qué están hechas las personas, sobre todo en el ambiente laboral. Yo creo que también esa es mucha gente lo ve como algo negativo el trabajar con tu pareja, pero cuando están las cosas bien enlazadas, yo creo que pues algo muy positivo. Sí, y en tu caso así fue. Eso ya me quedó muy claro. Y ahora quiero ir a una pregunta, así como hay como dicen en la Biblia, ¿no? Independientemente si es religioso o no, en la Biblia está el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál sería la parte donde Anaí se divide en el Anaí antes y Anaí después? El cáncer, definitivamente. Definitivamente el cáncer llegó a mi vida como un gran maestro. Aparte llegó en una edad en donde tenía muchas ilusiones, ¿sabes? O sea, llegó en una edad en donde había mucho crecimiento. En una edad en la que tú ves a una persona, cuando estás en esas edades, ves a una persona, ay, es que tenía cáncer, ay, es que se murió de cáncer, y tú los ves así como que ya de 40, 50 se te hacían viejitos, ¿no? Sí. Y a mí me llegó pues prácticamente saliendo de la adolescencia. Entonces, cuando el cáncer llega y te dan un diagnóstico en donde te dicen, te quedan 3 meses de vida, ese día me quedó claro que estaba viva, ese día me quedó claro que algo me faltaba hacer o algo no estaba aprendiendo y tenía que saber por dónde, porque me quedaban 3 meses. Afortunadamente, la vida, Dios, yo soy alguien muy creyente, Aarón, o sea, yo me volví alguien muy creyente porque no creía en nada y el cáncer me enseñó a tocar la mano de Dios, ¿sabes? Me enseñó que puede haber mucho dolor físico y puede no sentirse nada. Me enseñó que cada día de tu vida hay que lidiar con 5 cosas: la soledad, el miedo, el abandono hacia ti mismo, el abandono de tus seres queridos, pero sobre todo, aferrarte a la vida, porque la vida es un regalo, la vida es un regalo. Y a veces vamos por la vida como burros sin mecate, como yo iba, te explico, o sea, haciendo tontería y media, y de repente el cáncer me sienta, me mete a mi casa y me deja estar sola conmigo misma. A mucha gente le gusta la soledad, pero a nadie nos gusta estar solos con nosotros mismos. ¿Qué fue lo primero que hiciste en ese momento? O sea, tú vas, estoy tratando de visualizarlo porque también lo platicas en tu libro, o sea, tú vas, fue una serie de cosas que tú sentías físicamente, tú vas, te hacen los estudios, vas con el médico y ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, te dicen el diagnóstico, ¿qué fue lo primero que cae en tu mente? Al primer médico casi lo mato, o sea, por Dios, a la hora que me dijo, tienes cáncer y yo te recomiendo que te busques un tratamiento paliativo porque te quedan 3 meses. Me acuerdo haberme trepado sobre el escritorio y le dije, yo no necesito a alguien que me quiera matar, o sea, necesito a alguien que quiera rajársela conmigo. Y si tú no te la vas a rajar conmigo, no es contigo con quien yo estoy en las mejores manos. Yo no conozco cómo sacar esto adelante. Y necesito a alguien que me enseñe a sacarlo adelante. Y el doctor, con mucha paciencia, tomó aire y me dijo, tienes razón. Dice, no estás lista para escuchar las verdades como las tienes que escuchar, como tú crees que puedes escucharlas. Entonces fue quizá el primer enfrentamiento conmigo misma, ¿no? O sea, fue quitar estas barreras de, ay, qué fregona soy, ay, que todo lo puedo. No lo podía con todo. Y llego con otro médico, que fue quien finalmente me atendió todo el proceso, y este doctor lo primero que me dice cuando me recibe es, le dije, ¿cuánto me queda? Porque yo ya traía una fecha de caducidad, es como si te pusieran un sello de caducidad en las petacas, ¿sí sabes? Entonces, después de cierto tiempo ya no vas a servir. Y el doctor me dijo, entonces, si yo te doy una fecha, te vas a preparar para morir, y tienes juventud y necesitas vivir. Y fue un
O sea, se cuenta, empecé a acomodar la cabeza y dije, ok, y lo primero que me pasó por la cabeza es, ¿y qué es la vida? ¿Para qué tengo que Y, vivir? y en ese lapso, desde el primer al segundo diagnóstico, ¿ya le habías dicho a tu familia o No, te lo yo viví sabías? esto sola. De hecho, a mi marido se lo dije hasta una semana después de recibir el diagnóstico, porque, a ver, déjame te explico. Uno de los problemas a los que te enfrentas cuando tienes una enfermedad terminal no es el hecho de que tú estés padeciendo. El problema es que alrededor tienes mucha gente a la que tienes que contener y necesitas mucha energía para poder vencer este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces uno malentiende la compañía y el amor de los otros como presión y como una carga. Entonces, lo que menos quería yo era estar tranquilizando a mi mamá, me explico, viendo preocupada a mi mamá, que mi abuelo le fuera a dar algo porque yo estaba mal, porque aparte pues, era la nieta consentida. Mi marido ya había tenido situaciones muy difíciles en su vida y lo último que necesitaba era perder a la esposa. Entonces yo dije, si me voy a morir, ¿para qué preocupo? Y si no me voy a morir, ¿para qué preocupo, no? Entonces me cayó el 20 que pues dormía con uno que se iba a dar cuenta que el pelo se iba a caer, que iba a adelgazar, que me la iba a pasar colgada del excusado toda la noche, en fin, entonces tenía que decírselo. Y cometí un error muy grave porque puse toda esa carga en una sola persona que fue él. Y luego imagínate, pues esto llega 3 semanas después, casi un mes de haberme casado. Entonces la persona Uy, con la que menos había convivido en mi vida era la persona, era la única persona de la que dependía para sacar esto adelante. Entonces Jaime tomó esto con mucha valentía, tomó esto con mucha interés. Me dijo, ¿estamos juntos en esto? Y bueno, pues empezó el tratamiento, ¿no? Y todo iba bien, la verdad es que todo iba bien hasta que un día llegué al espejo y lo que vi en el espejo me asustó. Yo en el espejo vi una calaca con piel, de ser una mujer de 97 kilos, ya cuando me casé ya pesaba más o menos 58 kilos, me fui casi a 40. Entonces, a la hora que yo me veo en el espejo con ese color, con esa fisonomía, me cayó el 20 que tenía cáncer. Me cayó el 20 y dije, sí, estoy enferma, necesito ayuda. Y ahí empezaron a cambiar las cosas. Cuando pude ser lo suficientemente humilde para entender que no iba a poder yo sola con esto, cuando tenía que agarrar de papá Dios para tener fe cada día, para poder sobrevivir el día, y luego de repente llegar al hospital y yo llegaba con mi cúmulo de tragedias, ¿sí sabes? Porque luego nos metemos a caer en la caja de la víctima, ya sabes, ¿no? La sí. víctima en ese tiempo. Y de repente me tocaba ver a un niño a un lado de mi quimio que tenía 3 años, cuya mamá tenía que estar vendiendo chicles afuera, y ese niño estaba asustado porque lo iban a picar. Ahí había que sacar todo lo que eras, olvidarte de lo que tenías tú, voltear a ver a ese chiquito y decirle, sí se puede, mi niño, y vamos juntos. Entonces, el hecho de decir, vamos juntos con otros, fue lo que me sacó adelante, una vez más, una vez más, una vez más. Y aquí estamos, Es aquí estamos. bueno, primero, qué pantalones los de Jaime, qué Sí, pantalones sí, sí, el marido es otro rollo. sí, se dice fácil, pero yo creo que hay muchos casos, obviamente esos no se nombran tantos porque no es nada que presumir, pero hay muchos casos de gente que dejan a la pareja porque no pueden con esa batalla, No. no pueden llegar allá y es de respetarse el hecho de tenerla. Em, y ahorita mencionaste algo que también es un estira y afloje, ¿no? O sea, tú dices que no querías decir nada porque no querías defraudar a tu familia, ¿no? No querías preocuparla, no querías entristecer o que afrontaran la realidad, qué sé yo, o sea, mil y un razones que se entienden, pero luego también pasa del otro lado, también ellos buscan la manera de reconfortarte. Y yo creo que aquí pasa algo muy, muy difícil porque uno, desde el momento que sabes que alguien está enfermo con una situación compleja o que está pasando por algo difícil, para muchas personas es muy fácil decir, no te preocupes, va a pasar, no te O preocupes, échale no pasa ganas, nada, échale échale ganas. A ganas, mí no ese pasa échale nada. ganas era como, a ver, güey, me levanto cada mañana, o sea, el lema que tengo es, tengo que echarle ganas, o sea, no es opción. El cáncer, dicen muchos pacientes que tu única opción es ser fuerte, y es una realidad, ¿eh? O sea, es una realidad porque no solamente es un desgaste a nivel físico, es un desgaste emocional, es un desgaste familiar, es un desgaste
te quedas solo, o sea, de verdad es una enfermedad que te deja solo, Aarón. O sea, los amigos de repente no saben cómo tratarte y se alejan, los amigos no saben cómo contenerte, porque si estás fuerte, porque estás fuerte, y yo ya conocía muy bien eso, y yo no quería bajo ningún momento en el proceso que sintieran lástima, ¿no? Siempre es algo que yo, dentro de las conferencias o de las pláticas que me toca dar, siempre les digo, la compasión y la lástima son dos conceptos que hay que manejar con mucho cuidado, porque compasión es estar desde el zapato del otro, y la lástima es ponerte por encima del otro. Claro. Y desafortunadamente los seres humanos, en estos comparativos, no logramos ponernos en el zapato del otro. Entonces, pues fueron 3 años de mucho aprendizaje, pero ¿qué crees? Que esta señora no aprendió nada, o sea, nada, la soberbia, el orgullo, aunque te puedo decir que médicamente fue considerado un milagro, porque era una fase 3, me explico, era un cáncer muy complicado, era un tratamiento que estaba apenas en una fase de protocolo, o sea, tenía todo en contra, y de repente me hacen un PET y me dicen, estás limpia, ¿no? Y cuando me dicen, estás limpia, ahí fue donde me desbordé, ahí fue donde Esto me caí. fue 3 años después del diagnóstico 3 años inicial. después del diagnóstico inicial, poquito menos de 3 años, porque aparte el proceso iba a ser muy largo. O sea, a mí me dijeron, vamos como para 10 años y va a reincidir, y entonces de repente yo tengo un encuentro cercano del tercer tipo con una virgen, Okay. en una capilla. Eh, unas cosas muy especiales. No quisiera yo ahondar en esta parte porque luego ya sabes, la doña está loca, pero te juro que ese día yo pedí algo, que hice una promesa. Hice una promesa que al día de hoy sigo cumpliendo. Y sigo cumpliendo porque estoy convencida, ¿no? Me explico que esto fue lo que abrió para mí la llave de la felicidad completa. La llave de la... Y me dan ganas de hablar de emoción, ¿eh? O sea, de emoción Claro. porque si no hubiera estado eso ahí, quizá no lo hubiera entendido. Pero igual salí del cáncer y en mi cabeza fue un qué chingona soy, qué fregona soy, si sabes. No, a mí el cáncer, ya sabes. La realidad, Ya. la realidad de las cosas es que cuando tú no entiendes las lecciones, la vida te pone en una posición de repetir, y luego, bueno, regresó, y entonces no me dejó opción. Entonces sí, no me dejó opción. A ver, antes de ir a eso, solo porque fueron 3 años bien largos, me imagino, el estar, No fueron así, sí, fueron rápido, entonces. así, sí, es que no tienes tiempo de nada. Yo creo que esto le puede servir a mucha gente que tenga amistades o que están del otro lado. ¿Cuál consideras tú que pudo haber sido o fue la mejor forma de tú con tu familia manejarlo y de tu familia manejarlo contigo? O sea, ¿cómo consideras tú que fue el mejor acercamiento? Para personas que pudieran o no pasar por esto, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Mi familia, por ejemplo, mis papás se dieron cuenta que yo tuve cáncer hasta que leyeron el libro, o sea, hace un año. No, no es cierto. Yo nunca dije Wow, nada porque, o sea, nunca se dieron wow. cuenta, no del primero, se dieron cuenta del segundo porque, bueno, estaba yo embarazada de mi segunda hija, Ok. y obviamente tuve que irme a casa de mi mamá porque ya tenía otra chiquita que necesitaba que me ayudaran a cuidarla, ¿no? Entonces, pero tampoco les dijimos que era un cáncer como tal, les dijimos que había una serie de situaciones delicadas, que era un embarazo de alto riesgo, hasta que al año que nace mi segunda niña, me tienen que intervenir para quitarme la matriz, porque ya esto estaba avanzando, y pues ya no me quedó otra más que decir, ¿saben qué es esto? Y pues con esto va para afuera. Yo debí de haber abierto la boca a tiempo, porque Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees, o sea, tú crees que, bueno, más bien creías que era la mejor forma de manejar las yo cosas? creo, para mí sí, o sea, como te dije en un principio, creo que a veces vale la pena cuidarse a uno mismo, y yo no tenía la capacidad emocional para contener muchas cosas. Entonces, como te digo, puse la responsabilidad en alguien que afortunadamente me apoyó y la quiso tomar, pero nunca estuve sola, Aaron. Nunca estuve sola porque hubo muchos ángeles en el camino, disfrazados de médicos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de gente que iba al hospital a llevar sándwiches, me explico, de amigos de mi marido que me hacían el súper y me lo dejaban en la casa para que no saliera, sin saber realmente lo que pasaba, pero la verdad es que uno nunca está solo. Creo que fue la primera vez en mi vida en la que me sentí
muy plena, o sea, muy plena, muy acompañada. Había dolor físico, pero el alma no estaba sola. Creo que cualquier paciente que esté atravesando por una situación de este tamaño tiene que aprender a observar a esos ángeles que tiene alrededor. El cáncer es una bendición disfrazada de tragedia, ¿sabes? El cáncer te permite conectar con mucha gente, te permite ver almas, te permite ver corazones más que físicos y más que situaciones. Y cuando tú te sientes tan acompañado, tan protegido, te das cuenta que ese Dios del que te hablo, está en cada uno de ellos, pero también está en ti. También está en ti, también te permite en el proceso poder dar algo. Y entonces encuentras que al dar eres más feliz que cuando estás recibiendo, ¿no? Y entonces desde ahí creo que todo mundo deberíamos de tener esta plataforma de contención desde donde llegue. Cada quien decide, es un proceso que se tiene que respetar desde cada paciente, solo él dimensiona el miedo, la angustia y lo que siente, y solo él sabe de con quién está y de quién está acompañado, ¿no? Y qué puede manejar, y hay que ser muy respetuosos de esa parte. Claro, y fue gracias a este tipo de acompañamiento que tuviste que tú también decidiste hacer algo, o vino hasta después del Sí. segundo cáncer. O sea, fue a partir del primero. Yo creo que el primero fue muy, muy claro. Realmente lo que pasó fue que cuando yo salgo de todos estos rollos, porque fue un proceso de 8 años muy complicados, ¿sí me explico? O sea, primero fue luego viene el segundo, viene toda la estación con la niña. Cuando yo salgo entro en depresión, o sea, cuando me dicen, está sana, la niña está sana, yo entro en depresión, pero en depresión de no poderme levantar de la cama, ¿sabes? O sea, no me daba la vida, porque ¿qué iba a hacer ahora que tenía salud? ¿Qué iba a hacer ahora? O sea, mi tiempo lleno de gente, me explico, ¿qué iba a hacer ahora que no tenía nada que hacer? Eso Y vuelve después a del aparecer. segundo cáncer, ¿verdad? ¿O del primero? Del Sí, o segundo. sea, del Porque el segundo. segundo te tocó en ¿qué No, es lo no, que después del narras primero, en el video? después del primero el bucket list, o sea, sí sabes, después del primero me comía el mundo, o sea, me quería comer el mundo en Okay. 2 meses, pero después del segundo, con una El conciencia segundo diferente, llega cuánto tiempo después de que saliste el del segundo primero. llega 5 años después. Okay. Llega 5 años después, no te creas, llega 9 años después, 5 años después nació mi hija y Ya luego cuando llega 9 años, dijiste, ya la sí, libré. 9 años después, estaba yo embarazada de la segunda niña, Uh-huh. muy complicado, la niña nace de 5 meses y medio de gestación, con muchas complicaciones, entonces fíjate lo que son las cosas, yo no estaba tan preocupada por sacar a la niña adelante que se me olvidó por completo que tenía cáncer y el cáncer no avanzó. Ese día me quedó claro que donde yo pusiera intención y mi atención es donde las cosas iban a suceder. Y pues fueron otros 5 años, me explico, de muchas complicaciones, que bueno, no te la voy a spoilear porque quien lee el libro, pues que lo lee, que se dé cuenta, ¿no? Pero Sí, sí. cuando salgo de esto, un buen día me doy cuenta que mi vida giraba en torno a enfermedades y a cosas que tenían que ver con el dolor. Tenía que abrazar el dolor y tenía que hacerlo mi amigo. Y decidí ir a pedir ayuda profesional. O sea, al final del día, como te digo, pues no todos nacemos sabiendo y hay quien sabe más que uno, ¿no? Y para eso estudian y aparte alguien que ve los toros desde la barrera siempre es mucho más objetivo y te puede poner Claro. las cosas en un plano mucho más asertivo. Entonces, estuve trabajando mucho a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel mental, todo este proceso. Me llevó 2 años salir de este asunto. Y curiosamente, cuando yo me siento como lista, alguien me dice, Anaí, yo me había reincorporado a mi trabajo, porque aparte tuve que dejar una vida profesional que llevaba como en ascenso padrísimo, ¿no? Entonces, cuando la vuelvo a retomar, alguien me dice, te voy a meter a la cueva del lobo. Y yo de momento dije, no, yo ya no me quiero meter a la cueva del Ya lobo. estuve ahí, Entonces, ya, ya ya, ya estuve tengo ahí y pase. no me dio opción, pero entonces me meten a un centro de cancerología infantil. Y cuando entro yo a este lugar, con mucho miedo, ¿sabes? Mucho miedo porque yo decía, es que voy a revivir, es que lo voy a volver a sentir. Y entonces me doy cuenta, Aarón, que ahora tenía las herramientas para ir a un niño, a la mamá de un niño, abrazarle, decirle, calma, no pasa nada. Lo peor que pueda pasar es que se vaya y se va a ir bien, ¿sí sabes? Y entonces, bueno, pues en el trayecto me tocó ayudar a morir a mucha gente, me ayudó celebrar con aquellos que sobrevivían, y bueno, esto nos fue llevando una cosa te va llevando a otra, ¿sabes? O sea, repito, cuando tu intención y tu atención están puestas en un lugar,
pareciera que te va llegando de la nada lo que vas necesitando para ir solventando todos estos procesos a nivel personal. Y cada una de esas historias, o sea, por más difíciles que parezcan, curiosamente le daban respuestas a mi propio proceso. Entonces, era una simbiosis, ¿sabes? O sea, no era como que, ay, ahí iba y daba, no, ni madre. Esto era un proceso en donde tú dabas tiempo, pero recibías lecciones invaluables. Yo creo que hace poquito me recontacté con una vieja amiga que había perdido a su esposo por COVID. Y me decía que entraba mucho en depresión. Obviamente estoy hablando que acaba de pasar el año pasado, 2020. Bueno, ya pasamos más del año, ya estamos a casi 2022. Pero me decía que se la estaba viendo duras, ¿no? Por afrontar esta realidad nueva que acaba de llegar a su vida. Y yo me acuerdo que en ciertas ocasiones mías, donde yo he pasado por momentos difíciles, el hecho de hacer algo que le traiga tranquilidad, alegría o felicidad a alguien más, era muy, pero muy satisfactorio. Te Totalmente. llenaba. Entonces yo le Totalmente. dije, pues, ¿por qué yo te recomiendo ir a un asilo o ver qué es lo que falta en tu entorno? No sé, o sea, yo creo que siempre va a haber gente que requiere ayuda y el hecho que te pongas, que te levantes y que digas, en honor a esta persona, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas sí ayudan y es muy, la verdad sí es muy Y tu fe, satisfactorio. o sea, mira, por ejemplo, a mí siempre era un, Señor, ponme donde me necesites, ¿sabes? O sea, no sé cómo hacerlo, mándame las herramientas y te juro que llegan, o sea, te juro que llegan a veces las palabras, a veces no me acuerdo de lo que digo, o a veces no me acuerdo de lo que hice, de repente tengo gente que llega y me dice, es que te acuerdas que hace 2 años hiciste y subiste, y yo así como que, pues, I am short-term memory, si sabes, o sea, tengo memoria a corto Sí, plazo, sí. o verdaderamente es tanta la intención de que esa persona esté bien, porque sabes que es posible, porque ya estás del otro lado. Lo que tienes que entender es que no hay proceso que no pase, ¿sabes? Todo va a pasar, todo va a pasar. Claro. Y cuando una persona logra entender esa parte, puede fluir con el proceso. Estos procesos se tienen que abrazar, tenemos que aceptarlos como si los hubiéramos elegido, porque cuando los aceptamos como si los hubiéramos elegido, nos volvemos amigos de nuestro proceso. Y entonces podemos ir a otros, ¿no? No es posible, Aaron, eso sí te lo puedo decir. Esto que dices, yo le digo a mi amiga que vaya y haga algo por alguien, sí te va a permitir aprender, te va a permitir entender desde una plataforma a lo mejor más suave tu proceso con respecto al del otro y esa comparación te ayuda mucho. Pero lo que realmente hace la diferencia enorme es cuando te vuelves amigo de tu proceso y estás bien tú para poder ir al otro. Porque Claro. cuando tú estás bien, cuando estás en tu centro, cuando tienes la confianza de que las cosas son posibles, realmente las puedes pasar al otro. Si tú tienes dudas, va a ser un problema, ¿sabes? Sí, Y hay un factor se aquí muy refleja. interesante. Sí, no, y a veces nosotros, y a mí me pasó, o sea, a veces nosotros ayudamos porque tenemos una necesidad de ser necesitados. Y un día una buena amiga me dijo, deja que la gente te hable cuando te necesita, porque si no puedes generar un conflicto más grande que una solución. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces, cuando pudimos dejar esa parte, o sea, decir, aquí estoy, y como te digo, Señor, ponme donde me necesites, pues llega lo que necesita Él, no yo, pero en lo que Él necesita, yo sigo trabajando mis procesos, sigo entendiendo muchos para qué, muchos por qué, y sobre todo sigo entendiendo que la vida vale la pena vivirla, que cada instante es mágico, que cada persona que llega a tu vida es una universidad con patas, que cada situación que tienes es una caja de Pandora que al abrirse puede sacar cosas maravillosas, puede sacar lo mejor y lo peor de ti, y cuando saque lo mejor vas a estar muy orgulloso de ti, pero cuando saque lo peor tienes mucho donde poder seguir trabajando, ¿no? Entonces es volver a ser curioso, es volver a ser como un niño que quiere crecer, que quiere ir a la base. Claro. Entonces hay que aprender a ver estos procesos no como una pérdida. De momento hay que vivir nuestro duelo, claro, pero entender que atrás de cada pérdida siempre hay una ganancia. Pero depende de nosotros, depende mucho de nosotros y de qué tanto nos atendamos y de qué tanto nos respetemos en el proceso
para que salga bien la cosa. Muy sabias palabras. Anaí, ¿en qué momento te empiezas a involucrar con el tema de la donación de sangre? Digo, ya me estás platicando el tema del cáncer con los niños, pero también es importante esta parte porque para los que no saben, Anaí estuvo haciendo casi la chamba de lo que hace Blooders hoy en día con tecnología y con Facebook, pero Anaí a la antigua, ¿no? A la clásica, casi de puerta en puerta, ¿no? Sí, así como vendían antes las enciclopedias, no sé si a algunas personas les tocaron. Sí, de que iban de casa en casa y ahí lo que te alcanzaba, te alcanzaba nomás la letra M porque no había dinero para la enciclopedia completa. A Anaí le tocó hacerlo eso, pues chapada a la antigua y pues a lo pues que... es que no había Facebook. No había Facebook, no. Facebook, y la verdad, o sea, fue todo un revuelo para Anaí porque pues al día de hoy sigue siendo una persona, pues yo te consideraría una activista de la donación porque vemos cómo es que te mueves y es increíble, ¿no? Aún y con estas herramientas tecnológicas es mucho lo que haces por las demás personas. Cuéntame cómo fue ese acercamiento. Esto fue cuando nace mi segunda hija. Ella nació con un problema fuerte en sangre y pues yo me desangré prácticamente durante la cesárea. Entonces había que conseguir donantes, ¿no? Y ahora está normado, ahora hay muchos protocolos, ahora hay otro tipo de seguridad. Antes el borrachito que pasaba por la casa podía donarte, ¿no? Y te ponían unos riesgos tremendos. Entonces a mí todavía me alcanzó a tocar esa parte y de repente cuando necesitábamos a veces hasta 6 o 7 unidades de plaquetas al día, que no conseguíamos donantes por ningún lado, pues había que salir efectivamente a la calle y había que ver por dónde, y había que pelearse con los bancos de sangre y con los sistemas, y entonces empecé a entender cómo funcionaba esto, empecé a entender y cuando mi hija sale adelante, yo dije, de verdad, te lo juro que dije, Dios mío, si ella pudo y me enseñaste esto, de mi cuenta corre que nadie tenga que volver a pasar por esto, por lo menos no quien tú me pongas enfrente, ¿no? Entonces empezamos, yo había vivido en muchos lugares, primero por el trabajo de mi papá y luego porque, te digo, era medio inquieta, entonces tuve la oportunidad de vivir en 22 lugares distintos en la República, entonces afortunadamente tenía amigos en todos lados y esto me permitió de repente levantar el teléfono y decir, oye, necesitamos empezar a generar redes para crear listas de donantes a quien hablarle cuando alguien tenga una emergencia. Y así empezamos, o sea, con listas en mano, sangre A positivo, B positivo, ¿sí sabes? O sea, Sí. teléfono, nombre, dirección, cuándo donó. Entonces llevábamos un registro, todavía no existía ni el Excel, imagínate. Era un Excel muy básico, ¿no? Era un ya Excel no muy sigamos, básico. no sigamos Imagínate, con eso. era a mano, literal a mano. Entonces, no había ni celulares, entonces había que localizar por teléfono y los acompañábamos al banco y mientras ellos les sacaban la sangre, nosotros nos peleábamos con la trabajadora social y con el jefe del banco y luego venía la parte de los cobros y lo de las gratificaciones y luego pues por ahí se dio cuenta alguien del gobierno y un día me mandó llamar. ¿Y por qué usted está haciendo esto? Le dije, porque usted es un pendejo. Le dije, porque usted no mete reglas, ¿no? Entonces, pues cállate, que como que no le caí muy bien y me dijo, pues entonces dígame cómo, pues vamos a sentarnos y nos sentamos. Y entonces empezamos a trabajar con algunos bancos de sangre sangre de centros estatales y empezamos a generar la plataforma para la atención de los donantes. Y después de esto, bueno, pues ya ese banco le habló a otro banco y le dijo, oye, pues hay una señora así media valiente que quiere echarte una Media mano. que impone. Media valiente, entonces pues ya me llamaban y yo entraba, hacía una especie como que de escaneo del banco y le decía, esa es una cochinada, eso no sirve, usted no tiene esto, necesita aquello, ya ni friega, se le va a acabar. Y luego un día me tocó ver que llegaba un banco y tiraban unidades, ¿no? O sea, yo como loca buscando unidades y estos tirándolas porque se les caducaban. Y que descubro que tenían unidades guardadas por si mataban a un político, ¿no? Yo decía, güey, o sea, ¿cómo? Hay gente muriéndose afuera y tú me estás cuidando unidades para que un político no se muera. Le dije, cuando el político levanta la mano y le vas a dar las unidades que se te den tu gana, fíjate que no. Entonces empezamos, pues de alguna manera, primero denunciando. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Nos caían demandas y nos caían, entonces nos la pasábamos en pleitos completos. Y luego no, luego nos empezamos a hacer amigos. O sea, dicen que divide y vencerás y al enemigo hay que tenerlo de cerca, entonces decidieron tenerme cerca y hoy día
tengo una muy buena relación con varios directores de centros estatales de diferentes estados que nos permiten trabajar mucho en campañas de sensibilización, en educación hacia el personal del banco de sangre, pero sobre todo al donante y a la persona que va a recibir la sangre, ¿no? En cuestiones de reposición. Y luego, pues por ahí surge Blooders. No, bueno, yo me volvía loca, ¿sabes? Porque, o sea, todo esto que hacíamos luego viene en las redes sociales y la verdad es que para los boomers es medio complicado. Era muy complicada la red social y la tecnología, entonces teníamos que aprender y pues yo jalaba chavos de servicio social, trabajaba en universidades, entonces jalaba chavos de servicio social para que me ayudaran a mover las redes y a crear los mismos grupos que ya teníamos en la lista, pero ahora con los, dentro de la red social. Y bueno, luego sale Blooders y dije, yes. Y un día acabamos de abrir el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Durango con un maestro, el doctor Alfredo Rodríguez Briones, que fue para mí un padre, pero sobre todo fue un gran maestro, ¿sabes? O sea, fue verdaderamente quien me dijo cómo se debe mover un banco de sangre con toda la legalidad, cómo apegarse a las normas, cómo jalar donantes de manera efectiva, generar citas, en fin. Y estaba yo trabajando con un programa de emprendimiento nacional y veo Blooders concursando, veo a César y veo a Javier que estaban concursando en este proyecto. Yo dije, tengo que conocer estos escuincles, yo no sabía ni dónde estaban. Entonces, el grupo que yo tenía en Monterrey le dijo, necesito localizar a estos niños. Me llevó pues una semana que me los localizaran, ¿no? Y caigo con Pablo Baumart, Claro. y le mando un mensaje directo por Messenger. Le dije, quiero platicar contigo, trabajo de esta manera, ¿cómo hacemos sinergia? Pablo me contesta y nos hicimos cuates. Y desde entonces estamos juntos, pues, en todo esto. En esta batalla. En esta batalla, ¿cómo Oye, no, ves? pues, y eso que es difícil, la verdad, meterse en este mundo, sobre todo porque todo ya está, pues, muy bien cuidado de que si tú dices que tienes esta participación con los bancos, pues no es como que, ay, deme 5 o 7 unidades nomás porque sí, o sea, no, la verdad es que se requiere de mucha credibilidad y de saber que vas con buenas intenciones, ¿no? Y también convencer a los donantes, que ese es otro rollo completamente distinto, ¿no? Que también siempre preguntan, ¿ya dónde Pero va la fíjate que sangre? esto ha sido muy curioso, porque la red, por ejemplo, la red ahorita pues, es más o menos 1.600.000 personas las que están dentro de la red que tenemos. Todos han sido receptores o algún familiar ha recibido sangre. O sea, cuando nosotros nos dicen, oye, necesito que me ayudes a rastrear donantes, sí, te ayudo. Pero curiosamente, cuando nosotros pedimos sangre para alguien más, las primeras personas que levantan la mano son aquellas que ya recibieron sangre, porque ya tienen la conciencia, así como en mi caso, Sí. una gente que entiende que recibir sangre le da vida, le da una oportunidad a tu familiar, a ti mismo, que te pone una plataforma diferente de ver las cosas, pero que sobre todo como ser humano te reafirmen la capacidad de poder hacer milagros, ¿sabes? Eso es lo que hace la sangre. La sangre no solamente genera vida para quien la recibe, la sangre genera vida para quien la da. Tengo donantes que me han dicho, desde el día que doné sangre, mi vida es otra. Mi vida es otra. O sea, saber que mi sangre está corriendo en la mano de alguien que hoy está vivo y que pudiera no estarlo, no lo pago con nada del mundo, ¿no? Y son los que se vuelven los donantes frecuentes, no son a los que les hablas cada 3 meses Sí. y sabes que sí o sí ahí van a estar. Tengo gente que me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita de verdad tengo un procedimiento dental, no me vayas a hablar este mes, pero apúntame para el mes siguiente. Eso, o sea, esta parte en donde ya no los tienes que corretear, sino que ellos ya están dispuestos, híjoles, es un regalo para mí, es un regalo para mí, pero para ellos debe ser lo más. Claro. Bueno, pues ya vimos un poquito, ya conocimos un poquito de Anaí, ya conocimos su historia detrás de la historia, vimos que de mucho sirvió el ir contra la corriente, sino que pues todo fue parte de un producto que le ayudó en su pasado, en su presente y esperemos que también en su futuro. Yo tengo una pregunta final para ti y la puedes pensar. Yo soy muy fan de Volver al Futuro, la película, el carrito que viaja en el tiempo. Imagínate que aparece este carro que te permite viajar al pasado a que te topes con la Anaí vamos a decir que la de 13, 12 años, te deja viajar hacia esa parte de tu vida y te permite darle un mensaje a esa Anaí. ¿Qué mensaje le dirías? Vuélvelo a hacer igual. No dejes de hacer nada de lo que hiciste, nada. Eso le diría. Porque
Nada, todo fue perfecto, ¿sabes? Todo fue perfecto, todo fue una escuela maravillosa. Había que pasar por todo esto para, o sea, si tuviera que volver a vivir todo esto para sentirme como me siento hoy, puta, que me lo manden 10 veces más. Que me lo manden 10 veces más. Claro, claro, por supuesto. Excelente, pues muchas gracias, Anaí. La verdad que yo ahorita voy en la mitad de tu libro, de hecho aquí lo tengo. Iba a citar algunas cosas, pero mejor dije, no, voy a dejarlos para que lo lean todos. Los invito a que lo hagan. Se llama Una cabrona con suerte, que hasta el No es título... gratis, no es gratis el nombre, Ah, no es sí. gratis el nombre, no es gratis. No, no, pero te juro que cuando vi que publicaste que en tus redes que habías escrito el libro y vi el título, dije, no pudo haber escogido otro mejor. O sea, ese precisamente es el mejor. Y la verdad espero que con este podcast de Transformando Historias, no necesariamente si eres una persona que ya ha donado sangre o que vaya a donar, o alguien que esté viviendo una situación similar a las que vivió ahí, que haya tenido cáncer. No necesariamente se trata de eso, ¿no? Simplemente con saber cómo enfrentarla o cómo decirle a otras personas cómo pueden enfrentar esas situaciones, ya te puede servir este programa. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Ana, y esperamos seguir contando contigo para más programas. Ya sabes que siempre te estamos molestando con alguna No, que otra hombre, campaña. cuál molestia. Yo fascinada. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que te escuchan. Y bueno, pues aquí seguimos. Ánimo, ánimo. La vida es linda. Hay que aprender a vivirla. Muy bien, pues bueno, nos vemos en el siguiente programa de Transformando Historias. Recuerden que el podcast donde se trata de descubrir las historias detrás de las historias. Muchas gracias. Bye bye.